cambio inminente. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente para reflexionar juntos, para pensar, analizar la vida y nuestra vida en particular. Parece que mucha gente sufre por cuestiones del pasado. Parece que hay situaciones no resueltas de la vida que terminan siendo un ancla para muchas personas. En ocasiones, los traumas, cuestiones de la infancia, viejos dolores, rencores, las malas decisiones que uno ha tomado en el tiempo, determinan nuestro futuro. Pero es justo si lo pasado pisado. Deberíamos apuntar a levantar el ancla de nuestra vida y avanzar y proyectarnos de la mejor manera. Hay gente que vivió hasta los 20, aunque los enterraron a los 70. Mucha gente quedó allá en el muelle de San Blas. Necesitamos ver un futuro más allá del pasado. Y es por eso que queremos proponerte el cambio inminente y comenzar una nueva vida. El cambio inminente. Hoy queremos dialogar, conversar acerca de una historia que experimentó un cambio. Y este encuentro que tuvo esta persona dejó separadas las aguas del pasado y lo encaminó hacia un mejor futuro. Este relato se encuentra en la Biblia. Es un relato muy interesante. Es el relato de un hombre que, como todos, en algún momento fue joven, en algún momento la curiosidad por conocer la vida, descubrir el mundo, tener experiencias interesantes, variadas, lo llevó a tomar malas decisiones. La vida de este muchacho se fue metiendo por lugares oscuros, lugares peligrosos. Y fue así que cayó presa de algunos vicios, de algunos malos hábitos, adicciones. Y este hombre quedó literalmente arruinado. De paso, hoy en día el enemigo tiene mucho éxito para arruinar las vidas de aquellos que, tomando malas decisiones, se sumergen en el mundo oscuro, turbio de las adicciones. Pero bueno, ese era su pasado. ¿Cómo revertir el pasado? Lo hecho, hecho está. Las malas amistades, las malas decisiones se fueron acumulando y con el correr de los años desperdició dinero, desperdició salud. Me parecía que la vida ya se le había ido. Pero en un momento crucial, este hombre empieza a cambiar de entorno. Claro, quería algo mejor, buscaba algo mejor, pero ya estaba de alguna forma impedido. Sin embargo, se rodeó de buenos amigos. Y sabes que los buenos amigos siempre te van a llevar a buenas cosas. Los buenos amigos te van a potenciar. Los buenos amigos te van a hacer crecer. Los buenos amigos van a sacar lo mejor que vos tenés y te van a ayudar. Pero claro, estos buenos amigos
no podían cambiar el pasado ni revertir las consecuencias de aquel pasado. Yo quiero contarte la historia de un paralítico. Un paralítico que estaba en esa condición de salud por sus malos hábitos. Cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a otro hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de Jesús. Claro, entendieron estos 5 muchachos, 4 que lo cargaban y el paralítico, el protagonista de la historia, entendieron que necesitaban ir a Jesús. Que la vida que había llevado este hombre sin Jesús lo había colocado en esta condición terrible en la que estaba. Por eso que quisieron ir a Él. Pero resulta que cuando llegan a Jesús, no pueden, o llegan al lugar donde estaba Jesús, no pueden acceder a Él. No pueden llegar ante la presencia misma de Jesús porque no había lugar, porque la casa estaba llena, porque la gente no permitía que este hombre entrara a la presencia de Jesús. Y acá yo quiero hacer un alto. Es probable que la muchedumbre, que la multitud, que las personas no favorezcan tu encuentro con Jesús. Es probable que estés buscando encontrarte con Él, cambiar de vida, porque el cambio es necesario. Pero la multitud no siempre te va a aplaudir, no siempre te va a felicitar. En ocasiones te van a decir, no, te van a volver loco. No, las cosas de Dios, la Biblia, no, eso es para los viejos, eso es para los ignorantes. Pero resulta que pensar así lo había llevado a la situación en la que estaba. Y esa condición necesitaba cambiar. Y él sentía en su corazón que el cambio era inminente. Así que los amigos lo llevaron hasta aquel lugar. Pero cuando uno quiere tener un encuentro real con Jesús, no tendría que haber límites. ¿Qué hacemos ahora que no podemos entrar? Y bueno, volvamos a nuestra casa. No. Retroceder no. Retroceder no es una opción. Avanzar porque ese encuentro transforma la vida. No podés perderte ese encuentro. No podés quedarte afuera de donde está Jesús. No se podía entrar por la puerta. No había opción por la ventana. ¿Qué hacemos? ¿Qué inventamos? ¿Por dónde entramos? Antes de contarles cómo entraron, quiero compartir otro versículo con vos. Allí en Romanos capítulo 3, el versículo 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha hecho transitar por caminos escabrosos, peligrosos, dañinos, y hemos quedado como una oveja perdida a merced de las fieras, reconociendo nuestra condición, sabiendo que estamos en riesgo, sabiendo que no estamos bien, pero no sabemos cómo volver, no sabemos cómo llegar a Jesús. Este hombre paralítico, sufriendo un dolor interno, profundo del corazón, un dolor espiritual, que es el peor de los dolores, necesitó encontrarse con Jesús. Y era la única manera de que ocurriera un cambio. Nuestra condición es triste, nuestra condición es lamentable.
Somos paralíticos espirituales, que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, que no podemos movernos del lugar en el que estamos. Y aquí, tirados inmóviles, en medio del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, necesitamos ayuda. Y esa ayuda vino por estos 4 amigos. Qué hermoso tener estos amigos. Y yo quisiera ser tu amigo y poder ayudarte y llevarte también hasta la presencia de Jesús. Pero no se puede, las puertas están cerradas, las ventanas llenas de gente. ¿Cómo hacemos? Esta historia es interesante. Fíjense lo que se le ocurrió a este grupo de amigos. ¿Qué tal si subimos por el techo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a subir al techo? Bueno, uno tomó la iniciativa y dijo, vamos a subir con unas cuerdas, te vamos a levantar, vamos a hacer un agujero en el techo. Claro, el techo era de madera, con paja, y estaban simplemente colocados allí. Así que era fácil desarmar, abrir un hueco, pero claro, tenía que ser lo suficientemente grande como para que bajara aquel hombre que no podía mantener el equilibrio ni aferrarse a nada. ¡Qué locura! ¡Qué locura!, ¿no? Bajar un paralítico por el techo. Pero en este caso, el fin lo ameritaba. El fin justificaba este medio, porque tenía que llegar a la presencia de Jesús. Y cuenta el relato, pero no hallando cómo hacerlo, o sea, cómo meterlo al hombre a aquel lugar frente a Jesús, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla. Al ver él, o sea Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, dirigiéndose al paralítico, tus pecados te son perdonados. Fíjense qué tremenda la declaración de Jesús. Cualquiera podría pensar que la mayor necesidad de aquel hombre sería caminar, sería incorporarse, ponerse en pie. Pero Jesús, que leyó el corazón y la necesidad, le dijo, tus pecados te son perdonados. Como si hubiera leído su historia. Como si al mirarlo a los ojos comprendiera todo su pasado. Sabiendo que su pecado, sus vicios, sus malas decisiones, lo habían postrado en aquella camilla. Jesús comienza a trabajar con su pasado. Tus pecados te son perdonados. En una ocasión pude conversar con una mujer joven, que estaba muy mal de salud. Ella tenía HIV. Y ya estaba en una etapa muy avanzada de su vida, de esta enfermedad que iba carcomiendo su vida. Esta enfermedad la había dejado muy frágil. Ustedes saben, ¿no? El sistema inmunológico la hacía vulnerable a cualquier patología, a cualquier problema. Ya había perdido un ojo por una infección. Había perdido gran parte de su dentadura. Y ella se daba cuenta que no le quedaba mucho. Conversando de todo un poco, me contó que ella había tenido una vida difícil, que había tomado malas decisiones, que en un momento no le quedó otra que prostituirse, que vender su cuerpo. Y fue entonces que contrajo esta enfermedad.
Ella sabía que no tenía mucho tiempo. Y yo también sabía. Es por eso que, como aquellos 4 que subieron al hombre por el techo, me di cuenta que tenía que llevarla a Jesús cuanto antes y de cualquier manera. Así que le hablé del perdón. Le hablé de que Dios es capaz de borrar nuestro pasado, de agarrar nuestros pecados, meterlos en una bolsa y tirarlos al fondo del mar. Y esta chica se emocionó. Esta mujer empezó a lagrimear. Y entonces me dijo, a ver si entiendo lo que querés decirme. Vos me decís que para Dios yo no soy la ex prostituta, sino que Él me ve como si fuera virgen. Confieso que también me emocioné. Y entonces me di cuenta que ella había entendido. Me di cuenta que había captado en plenitud el perdón de Dios. Ya no era la ex prostituta, porque cuando Dios perdona, perdona en serio, perdona todo, borra el pasado y comenzás de nuevo, comenzás de cero. Y esta mujer había entendido. Esta chica ya no vive, pero en el momento indicado entendió que Jesús la perdonaba, que Jesús la restauraba. Es por eso que Jesús leyó el corazón de este hombre y le dijo, tus pecados te son perdonados. El alma de este hombre se alivió. El corazón empezó a latir a un ritmo de felicidad, a un ritmo más alegre. Claro, no faltó quien empezara a murmurar. ¿Cómo es que se lo puede perdonar? Recuerdan que la multitud no lo dejaba entrar. En este caso, la multitud, incluso de religiosos, empezaron a cuestionar el milagro que Jesús había hecho. Claro, no podían ver, no podían entender que Jesús hubiera hecho un milagro interior. Así que Jesús fue un poco más allá y les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Y claro, era una pregunta ambigua, porque tanto para perdonar pecados necesitaba ser Dios. El ser humano no puede perdonar al ser humano. Es Dios quien puede borrar nuestro pasado y perdonarnos. Solo Dios perdona pecados. Y para decirle levántate y anda, también solo Dios puede hacerlo. Este hombre humanamente estaba perdido. Humanamente estaba desahuciado. Los médicos no le dieron esperanza. Él no iba a caminar más. Solo el poder de Dios producía el cambio, producía el milagro, una nueva vida interior. Y para que todos vieran que Jesús lo había perdonado de verdad, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Qué hermosa historia. Una historia de perdón, una historia de restauración. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esta historia? Que puede ser tu historia también. Puede representar tu vida transformada. Podés levantarte de la camilla. Podés levantarte de aquel viejo dolor de los pecados,
de los malos hábitos, del pasado. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús. Quiero compartir un texto más. Allí en Isaías, capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es por eso que el Señor aún te invita. Vení y arreglemos las cosas. Nuestros pecados nos alejaron de Dios, pero Dios no se alejó de vos. Dios siempre estuvo. Dios siempre te buscó. Y una vez más te llama para que estén a cuentas. Una vez un predicador estaba dando un tema y entonces sacó de su bolsillo un billete de $20. Y entonces preguntó si alguien lo quería. Claro, varios levantaron la mano. Y entonces agarró este predicador al billete y lo arrugó. Y preguntó una vez más: ¿quién lo quiere? Bueno, ya fueron menos, pero había todavía algunos que levantaron la mano. Entonces el predicador agarró el billete, lo tiró al piso y lo pisó. Lo levantó maltrecho, arrugado. Y entonces preguntó: ¿hay alguien que lo quiere? Pero ya nadie levantó la mano. Yo quiero decirte que ese billete tal vez sos vos, tal vez soy yo. Que estamos arrugados, pisoteados, aparentemente ya sin valor. Pero el predicador estiró el billete, lo limpió, lo mostró y todavía tenía valor, todavía tenía un precio. Y yo no sé si en la vida llegaste a pensar que no vales nada. Déjame decirte que para Jesús sí. Y Él quiere decirte una vez más: tus pecados te son perdonados. Levántate y avanza. Que Dios te bendiga y que pueda ser tu experiencia. Dicen que en los momentos de dificultad, en las crisis, en esas tormentas que nos presenta la vida sin que nosotros se lo pidamos, se conoce quién es quién. Y esto es cierto, ¿verdad? ¿Quién puede escapar de esta realidad? Sin dudas que en este momento pasan por tu mente distintas situaciones en las cuales te has equivocado o donde otros se han equivocado contigo y te han perjudicado. Pero tranquilo, no todo está perdido todavía. Sí, todavía, porque aún hay tiempo de ser parte del cambio inminente. Nuestro mundo está cambiando de una manera vertiginosa. ¿Te has puesto a pensar cómo era nuestra vida hace unos meses nada más y cómo es nuestra vida hoy? Seguro que sí. Es lo que todos hacemos, pero la reacción es distinta de acuerdo a la situación particular que cada uno vive. Puede ser enojo, puede ser ansiedad, puede ser frustración, tal vez estrés o angustia. Es por estas cosas que estamos viviendo que nosotros queremos proponerte que apartes un tiempo para conocer por qué suceden las cosas que suceden. Hoy quiero ofrecerte la oportunidad de recibir desde allí, desde el calor de tu casa, una guía que no debe faltar en la vida de ningún cristiano. Se trata de la guía temática de la Biblia completamente online. Para recibirla, tienes que enviar un mensaje de texto o WhatsApp al número +54 9 351 3 462 464.
y solicitarla sin costo alguno. O si te es más fácil, puedes escanear con tu teléfono inteligente el código QR que aparece en la pantalla para indicarnos dónde quieres recibir el material complementario de la reflexión de hoy. Los verdaderos amigos se ven en tiempos difíciles. Los verdaderos valores cristianos florecen también en estas circunstancias. Gracias por permitirnos estar estos minutos juntos. Si esta reflexión sobre los milagros de Jesús ha sido de tu agrado y te ha ayudado espiritualmente, piensa a quién más podría serle de bendición y compártela hoy mismo. Hagamos que esta pandemia que puso en pausa al mundo nos haga mejores cristianos, porque cada uno de nosotros somos parte importante del engranaje que trae el cambio inminente. El cambio inminente.